hay que mover cosas, es la tarea de la producción. Por suerte del otro lado, More está con cara de preocupación, viendo cómo resolvemos esto. Pero bueno, no. Vamos adelantando. Ayer estuve escuchando una entrevista que hoy compartía para discutir algo que dispara muchas aristas, pero particularmente el recorte que vamos a ver en breve hace referencia a una situación que sí no ha trascendido masivamente, claro, no ha sido un tema de agenda. Y es una entrevista que salió hace 2 días en el canal de streaming Postdata en YouTube. Una entrevista que le hace Sol Despeinada. Del otro lado llegaron las luces. A Luciana Pecker, periodista, feminista, no está viviendo en la Argentina. No, sí, exiliada. Está exiliada, o bueno, un poco, si tenemos el video listo, es un poco lo que le preguntaba a Sol. Sucede a fines del 2023, ¿verdad? Que tiene que ver con este exilio. No sé cómo te llevas con esta palabra, si te resulta un poco fuerte o no. Sí, Sol, no, a mí me parece importante contar algunas cosas. Por supuesto que con esa palabra soy respetuosa porque tuvo que ver con la gente que en la generación de los 70 se fue en una dictadura militar que asesinaba, desaparecía, torturaba y violaba, y nadie está comparando el actual proceso con la desaparición de personas. Pero cuando vos estás en la calle y te empiezan a decir que te mereces ser la próxima víctima de femicidio, sabés que esa frase no viene ni de un hate, ni de un troll, ni de una cuenta fantasma, sino de alguien que tiene información que está bajo secreto de sumario de la causa de Telma Fardín, que es la causa que yo acompañé. Sabés que no es una broma. Cuando te das cuenta que la dirección que sale del IP que te denuncia es el edificio Alas de la Fuerza Aérea Argentina, las piernas se te quiebran en mitad de la calle. Cuando después te dicen que sacaron teléfonos a tu nombre, y cuando además la Fuerza Aérea, que aunque no haga lo mismo, fue capaz de tirar gente viva al Río de la Plata, es la que está directamente ligada con las amenazas, y eso implica que tienen acceso a inteligencia, que tienen acceso a armas, eso implica que son una generación después, pero que reivindica, como vimos en el video de Agustín Laje, a una dictadura, cuando sabés que una nota de Giselle Leclerc en la revista Noticias muestra que esas agresiones salen de un entorno que es Francisco Neto, que hoy es el abogado directo de Javier Milei en Comodoro Pi, que reivindica la dictadura militar y que es defensor de abusadores sexuales, de Agustín Laje, que sabemos el nivel de incidencia que tiene como vocero hoy, que usa la cuenta directa de la Casa Rosada, y que a la persona que te amenaza la defiende un abogado que acaba de ser ascendido a capitán de la Fuerza Aérea por un decreto firmado y subido al boletín oficial por Javier Milei y Luis Petri, te das cuenta que corres peligro, que tenés miedo, que tenés por qué tener miedo, y que encima una sociedad que, aunque sepa mucho de lo que pasa, no se está dando cuenta de gran parte de lo que pasa, y es que hay una persecución contra periodistas, o lo que hoy se llama mujeres con voz pública, que por supuesto Sol formás parte, y muchas otras comunicadoras, de lo que yo llamo mujeres en primera línea. Y esas mujeres en primera línea, con una amenaza concreta y demostrada, que una jueza dijo que hubo una orquestación organizada para amedrentarme, estamos en riesgo, te pueden hacer cualquier cosa y decir que fue un asalto, ¿no? Y eso hace que decida sí irme cuando suma Javier Milei por el nivel de riesgo. Y sí, la palabra estricta, que me parece justa, es que estoy pidiendo asilo, y es pedirle al mundo que reconozca que el gobierno de Javier Milei hoy no protege a las mujeres. Entonces también es una decisión política. Bueno, ese era el recorte de una lo que quizás viralizó y por suerte, por lo menos empezó a tener como más resonancia en algunos medios que sacaron notas. Ella ya había planteado en su momento eso cuando asumió que se iba del país por amenazas, sí muy vinculadas con esto, sobre todo con el acompañamiento que tuvo en la causa de Telma Fardín, ¿no? Denunciando a Juan D'Artés en tribunales, incluso no de la Argentina, ¿no? Pero bueno, ahí narra una situación muy concreta con personajes que rodean a Javier Milei, y es muy interesante la entrevista porque, bueno, habla de esto, pero también hace un balance de, los años del feminismo, como qué conquistas o en qué
piso creíamos que estábamos y qué condiciones de seguridad realmente teníamos garantizadas para hacer lo que estábamos haciendo. Además, la recomiendo, está ahí en YouTube para verla completa. Pero bueno, pensaba esto como que otra de las cosas que se me cruzaban era el transfemicidio de una activista trans en Colombia, Sara, que bueno, que también fue muy terrible porque bueno, básicamente la agarraron, la murieron a golpes, la tiraron a un río y filmaron toda esa secuencia. Esos videos los quienes la asesinaron lo difundieron por internet, empezaron a hacer contenido con respecto a eso, y lo pensaba como, bueno, Gustavo Petro, presidente de Colombia, sale a hacer un posicionamiento repudiando ese crimen de odio, y bueno, pensaba qué pasa con todos esos crímenes de odio o esa violencia que hoy sí sale por parte de un presidente y todos sus voceros y todo su funcionariado, ¿no? Sí. Ahí tenemos el tuit de Gustavo Petro. Sí, que los denuncia, que pone a disposición distintas herramientas que sabemos que no son suficientes muchas veces, pero que sí, digo, claramente, o sea, es arrancado por algún lado cuando en muchos de nuestros países, lamentablemente, bueno, en todos nuestros países, digo, en todo el mundo, digo, sigue lamentablemente creciendo la cantidad de femicidios y transfemicidios que se ejecutan claramente a manos del patriarcado, ¿no? Digo, de hombres, y que no solamente, digo, que creo que es interesante que esto que traías, Sol, o sea, primero para que la audiencia sepa, la entrevista se llama, bueno, Feminismo, la derecha y el hostigamiento con Luciana Pecker, de La Triunvirata, como dijo también Sol hace un rato, en el canal de Postdata, en YouTube, para ver la entrevista completa a Luciana Pecker, que es una experiencia interesante, que sí, tal vez quienes somos parte del mundillo del periodismo más comunitario, político, claramente también ligado a los feminismos. En su momento sabíamos del caso de Luciana, se viralizó un poco o se difundió un poco, se tomó con esa relevancia, pero hasta ahí nomás, tipo, digo, yo misma, me enteré, o sea, no recordaba la situación de Luciana y hasta que salió este tema para discutir hoy en la María, no recordaba o no había buscado o no me había preguntado si seguía, bueno, sí, exiliada, es verdad que puede ser un nombre, un poco fuerte, pero al fin y al cabo se está yendo del país por razones, digo, por un ameramiento político, físico, que no es menor, digo, más allá del nombre que se le ponga, que ella, bueno, mencionaba, es un asilo que está buscando en otro lugar. Eso por un lado, digo, de claramente ahí se ha llegado a escalas muy altas con respecto a la persecución, y creo que es lo que también tenemos que poder discutir y poner en palabras. Las herramientas también muchas veces esto del Estado, digo, de un montón de otros espacios para fomentar eso, digo, lo vemos constantemente también, no sé, en redes sociales. El otro día hablábamos, bueno, no me sale el nombre ahora, pero esto, bueno, del hecho de difundir datos e información de gente, como difamándola. Y muchas veces esa información sabemos que sale, digo, de lugares que no son públicos. Y se usa justamente para generar un miedo y también generar un disciplinamiento concreto para que, bueno, ciertas prácticas o ciertos discursos o ciertas discusiones que estamos dando a algunas personas de este lado de la grieta dejen de circular, y también porque saben que tiene una fuerza, digo, que también eso es algo que no tenemos que olvidar. Luciana Pecker también viene de una oleada feminista muy fuerte, claramente, de los últimos años, que fue y es una gran exponente en ese sentido, una gran periodista, y que no es menor, digo, cuando realmente nos podemos organizar y podemos llevar distintas discusiones y exigir distintas demandas políticas, etcétera, y así logramos un montón de cosas de los feminismos. Bueno, la única forma que tienen claramente de poder frenar eso y que hoy no busquemos la forma de volver a iniciar un proceso como fue el del 2018, 2017, es justamente, primero, lo que siempre decimos, distanciándonos, digo, rompiendo los espacios comunitarios que existían para poder construir eso, y también se trata, bueno, de alejar a esas personas que suelen ser influencers, no en el sentido de Instagram, sino digo de influencia, sí, que influencian en términos de compartir distintos discursos y de construir distintos sentidos. Ya arrancando desde ahí hasta lo más perverso también, digo, del uso de redes sociales y el uso de distintas herramientas
para perseguir y concretamente matar. Digo, como es el caso del el travesticidio que traía, el transfemicidio que traía Sol, que incluso esto, no solamente, bueno, la respuesta en este caso del presidente Gustavo Petro fue, sino que entiendo que dentro también del municipio donde sucedió, hubo algunos funcionarios que no respetaban su identidad de género, donde también se hablaba de otro tipo de crimen, no lo que sucedió efectivamente, que fue tortura, concretamente a una mujer trans, que bueno, no la verdad no estoy al tanto de las leyes de Colombia, pero no sé, en nuestro caso eso debería encuadrar dentro de lo que es un travesticidio, transfemicidio, y no puede quedar en la nada y no puede quedar solamente en que, bueno, sucedió aleatoriamente, justo la agarraron a ella y bueno, buscaremos a los culpables, pero mucho más no podemos hacer. Creo que se tiene que caracterizar dentro de un marco de persecución y de asesinatos o intentos de asesinatos a un montón de mujeres y mujeres trans, personas trans en Latinoamérica. Y lo último que digo, y además esto, o sea, la viralización de un video mostrando su tortura, sí, que no es menor, porque hoy también está esa herramienta circular, hoy también quienes ejercen violencia tienen eso bajo la manga, y que hace incluso que no solamente ya sea en algunos casos una doble victimización, una cuestión de ese estilo, como solía ser capaz a comienzos de que las herramientas digitales estuvieran más cercanas, ¿no? Justamente algo tan cínico y terrible como viralizar un video de esas características. Sí, no solamente viralizarlo, sino como que editarlo con IA, como toda una cuestión muy, muy perversa y esto muy deshumanizante. Que bueno, ahí en la entrevista también planteaba, bueno, esto no es que empezó con Javier Milei asumiendo la presidencia, sino que ese discurso ya se venía cocinando desde abajo, desde otros lugares y nada, Agustín Laje, yo siempre lo digo, como para nosotros es un tipo que hoy un montón lo conocen porque subió Javier Milei, pero nosotras que militábamos en el feminismo ya lo conocíamos. Ya lo teníamos entre cejas. Y bueno, es parte de todo esos think tanks, tanques de pensamiento que vienen a militar el contra la ideología de género, ¿no? Y a crear ese ataque a este movimiento que bueno, que también es diverso, que tiene un montón de corrientes, esto incluso para plantear que hay quienes pretendían reducir al movimiento feminista a unas discusiones como muy hasta clase medieras o que no interpelaban. Bueno, el feminismo pasaba en un montón de discusiones. También tendremos que pensar qué es lo que nos pasó en el medio, como que también es eso lo que decías, como nos desarmaron en un punto. Y pensaba, bueno, ahí uno de los personajes que nombra Luciana Pecker es Francisco Neto, que es abogado de Javier Milei, que si ustedes lo buscan en Twitter, en su portada tiene: los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones. Uh-huh. Es un tipo que defiende a abusadores, ¿no? Y permíteme dudar de eso. Otro de los teóricos intelectuales de los libertarios, por ejemplo, Nicolás Márquez, ¿no? Un tipo que también tiene una denuncia por abuso. También qué es lo que salen a construir, ¿no? La homosexualidad, uh-huh, como la pedofilia, y bueno, la verdad que los personajes que llenan las filas de todo este movimiento recontra remil reaccionario dejan bastante que desear, ¿no? Y bueno, es eso, la invitación a que escuchen la entrevista. Y bueno, deja muchos disparadores. Y sobre todo, bueno, disparadores para pensar cómo volvemos a recuperar una fuerza. Cómo también no permitimos que es eso, que nos desalienten o que entremos en una sensación de miedo paralizante en la que, bueno, preferimos sobre todo eso, las mujeres, las identidades, las diversidades que llegamos a algunos lugares o eso, tenemos algún tipo de visibilidad, no dejarlos, ¿no? O por miedo, o porque te ataquen, o dejar de expresar incluso discusiones, sobre todo en estos momentos en donde está como de moda pegarle
a las feministas. La culpa es de las feministas. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas? Sí, no, y recordaba con toda esta discusión, claramente, traer a alusión a muchos casos que siguen sucediendo. Digo, sabemos que, bueno, como venía diciendo Sol, esto no arrancó claramente con Milei, pero sí los números o el tipo también de ataque que está sucediendo desde por lo menos hace un año son cada vez peores y terribles. Pero por suerte también hemos podido avanzar en un montón de cosas que no hay que olvidar. Como para mencionar, teníamos 2 o 3 cosas, pero bueno, una de ellas es un caso acá local que también me pareció interesante traer, de que si no me equivoco, el jueves y esta semana ya existieron 2 audiencias. Arrancó el juicio contra Leonardo Agustín Bermúdez, por intento de homicidio agravado por el odio a la identidad de género, a Laura Moyano Chiarelli, que bueno, claramente desde acá también nos solidarizamos con ella, compañera también de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, compañera militante, y en todos los sentidos, pues además siempre está ahí como en todas las causas, y arrancó el juicio, ¿no? En contra de quien, uno de los que intentó asesinarla en 2015, hace 10 años, en un caso totalmente también, vinculado claramente al odio, por si fuera no necesario recordarlo, pero lo traigo porque claramente muchas veces tal vez leemos estas noticias de, están juzgando o está sucediendo tal juicio a tal persona que intentó asesinar a una compañera trans travesti y pasa de largo, y es como, no sé, a veces hay que recordar de que, el hecho del por qué se les ejerció violencia de esa forma, a nivel de casi matarla, por su identidad de género, por ser quien es, por querer a quien quiere, como un montón de cuestiones que a veces volver a pensarlo en términos más básicos hace que se te rompa la cabeza, no sé, o también para poder hacer que la gente comprenda lo grave que es esto. Porque, sí, mencionábamos a Agustín Laje, por ejemplo, y todos estos personajes que aparecen hoy de nuevo a construir un relato, que siempre digo que nunca se fueron, pero que aparecen tal vez con más fuerza, potenciados por el Estado, lo cual es lo terrible, construyendo un relato de cada uno tiene que pensar lo que quiere, investigar y leer las historias completas de todo y no sé qué. Uno no dice que está mal o que no está bueno que estén esos discursos girando tanto porque esté en contra simplemente y demás, sino porque genera violencia concreta y porque están, en cierto sentido, alegando una libertad que coarta la persona de al lado, tanto que ellos dicen esa cuestión de, mi libertad empieza donde termina la del otro y todas esas boludeces, que todo bien. La cuestión del liberalismo lleva a esto concretamente. Sí, no por algo decimos que en las políticas de Milei vemos crueldad, ¿no? Y es esto, lo deshumanizante. En definitiva es un poco lo que se contrapone en esta época, ¿no? Yo tengo la idea que la nueva grieta es entre ser un garca o no ser un garca. O sea, si vos tenés un poquito de humanidad para reconocer a quien tenés al lado, reconocerlo como un par, o si te importa un carajo qué es lo que le pasa, ¿no? Es eso, como una cuestión de vivimos en comunidad, construyendo humanidad, o nos matamos entre todos. Nos matamos entre todos, que es un poco también lo que están pregonando, ¿no? En definitiva, sí, también es donde se empieza a construir la violencia, en qué sectores se reproduce, entre quienes se violentan. Y no es una violencia vertical hacia, no sé, los verdaderos responsables, es una violencia horizontal, y eso me parece que es lo más preocupante, ¿no? Que es lo que intentan hacer. Sí, incluso, es toda una discusión, y que no vamos a llegar claramente hoy a una conclusión o a un cierre de las discusiones que estamos dando, pero está la cuestión de, el argentino, capaz me voy a ir un poco, pero me lo voy a permitir porque tenemos tiempo. Es solidario de por sí, que sí, yo me creo que somos una patria que ha construido un montón de lazos de solidaridad, un montón de proyectos de patria, ¿no? Como donde todos estemos adentro,
Pero después la realidad es que en los momentos más terribles también sale un poco lo más terrible de cada uno y cada una. Y no por culpar individualmente, porque no se trata de eso, sino de lo que socialmente nos lleva a algo. La gente es mala, la gente está mal. O sea, es cruel. Hoy, por ejemplo, voy a traer un ejemplo. Me subí al tren para venir a Tolosa, una sola estación, me senté, apareció una señora pidiendo plata, que más allá de las características o de la forma en la cual lo estaba haciendo demás, era una señora que estaba pidiendo plata. Estaba como claramente en una situación además de vulnerabilidad y exposición bastante grande. Y medio vagón, tipo, por lo menos la escondé, tipo como, no sé, 5 filas de los dos lados, o sea, que son como 15 personas, cagándose de risa de la forma en la cual estaba pidiendo plata. Un chabón, o sea, cagándose de risa fuerte, claramente para que se dé cuenta la señora, un chabón gritándole que vaya a trabajar. Y todos, tipo, murmurando después de que ella se fue, cagándose de risa como si fuera un personaje más del tren a las 10 de la mañana un viernes. Yo no podía creer la escena que estaba viviendo, o sea, era realmente muy triste. Y avalado, digo, y por lo que pude observar, todas personas muy distintas, digo, de estatus sociales muy distintos, de edades muy distintas, géneros muy distintos. Y el encuentro mañanero en el tren, en el cual uno tal vez saluda a la persona que tiene al lado y le pregunta la hora, a qué hora sale el tren, en ese contexto, en ese vagón, fue cagarse de risa a esa señora. O sea, como... Y muy normal, tipo, muy normalizado. Y así un montón de cosas. O sea, yo creo que si todos nos sentamos... O sea, muy bajón la columna que está al final. Pero si yo creo que hoy nos sentamos todos a pensar en situaciones así, encontramos un montón y cada vez son más terribles. Y bueno, y no es por algo, digo, no nació de la nada. Se viene construyendo desde hace un montón de tiempo. Es parte del liberalismo. También... Hashtag la gente está muy rota. La gente está muy rota y muy Está muy liberal. rota. Y no por, o sea, Y yo por culpar a la insisto. gente igual, o sea, claramente es... No, pero bueno, El maldito qué sé yo, país. es el contexto también, es un poco Sí. eso, es el caldo de cultivo, y también creo que cuando reina el pesimismo, el mal humor, la frustración, los chivos expiatorios se construyen, y es eso, se construye con el que tenés al lado, con una tipa que fue a pedir plata, qué sé yo, en el tren. Y quizás vos venís recontra reventado, estás yendo a laburar recontra reventado, no llega a fin de mes. Digo, es eso, es un poco el contexto crítico que atravesamos desde hace muchos años y que Javier Milei profundizó y adrede, lo que bueno, genera también ese caldo de cultivo que estamos viendo hoy, y que bueno, es un poco la tarea ver de qué forma la revertimos, ¿no? Porque yo no creo que haya un futuro posible, digno, y en el que podamos convivir todas y todes si nos matamos entre nosotros. Así, ¿no? Y si es esto, si generamos que gane la indiferencia, ¿no? Perdón, sí. No, hashtag la gente está muy rota, sí, es que... igual yo estoy diciendo gente mucho, no me gusta decir gente porque uno generaliza, pero... La gente está muy rota. Pero es así, y la realidad es que la única forma de salir de esta no es solo. Es básicamente con el de al lado y empujándonos a tratar de salir mejor y organizarnos para seguir ayudando al que está al lado, y así consecutivamente hasta que todos construyamos básicamente un proyecto de patria con todos adentro y que nos lleve a un futuro mejor, o sea, a un futuro por lo menos, o sea, como, porque hoy ni siquiera sé si podemos contar con eso, digo, o por lo menos no sé. Me disculparé. Ahí va. No sé, Ahí las personas, sí, travestis trans, digo, que tienen una esperanza de vida muy corta, cada vez más corta. O sea, hoy en día, por ejemplo, el cupo laboral trans, ¿no? Dentro del Estado Fue estaba lo primero garantizado. o sea, los primeros despidos eran los que habían entrado por el Claro, cupo laboral chau, trans. ¿y qué le queda a esas mujeres, a esos varones trans? O sea, yo tengo una imagen en mi cabeza de lo que les espera. Sí, o sea, básicamente, que claramente es estar en la calle, trabajando de otra forma y exponiéndose también a un montón de cosas. Y bueno, ahí, sorpresa, la esperanza de vida baja, de esas personas. Y así podemos seguir con un montón, de gente, de gente, odio decir gente, de personas que están en esta situación de vulnerabilidad. Recién estaba buscando y acá encontré que del 1 de enero al 30 de marzo de este año hubo 76 femicidios
de mujeres lesbianas, travestis y trans, uno cada 28 horas, casi uno por día, lo cual es un montón. Y 257 intentos, Sí. que muchas veces decimos digo, claramente es distinto, ¿no? Pero los femicidios, pero 257 intentos. No, hay que ver, yo no sé ahí desde dónde se basan estas estadísticas, pero bueno, también Sí, las es estadísticas del de Observatorio Nacional Mumalá, para que tengan... esto también recalcar que muchas de esas estadísticas las empezaron a construir distintos observatorios o organizaciones feministas, incluso de relevamientos de medios, porque no existía un organismo estatal o algo que lo vaya contando, ¿no? Hoy ya no tenemos ministerio, solamente a nivel provincial. No, pero Así porque ¿cómo lo van a contar si a veces ni siquiera reconocen las identidades? También. Por ejemplo, digo, como volver a lo más básico. Pero bueno, como decía Luciana, Sol Despeinada en esa entrevista, todo es culpa del DNI binario. Sí. No, Fue la del X. DNI no binario, perdón. Claramente. DNI binario, sí. Fue la X. No, me parece eso también. La invitación es a discutir más seriamente. Porque bueno, la verdad que después sí, escuchamos argumentos así que nosotros decimos Vas a jugosamente, enojar. pero es como dale. Realmente las mujeres, ni siquiera las diversidades, las lesbianas, trans, travestis, no binarias, tuvimos el poder en nuestras manos como para decir, les cagamos la vida. Realmente hay cosas que nos excedían. Básicamente cómo se construye el modelo económico de la Argentina, ¿no? Así que bueno, un poco están algunas de las reflexiones. Dejamos hecha esa recomendación de la entrevista de Sol Despeinada a Luciana Pecker. Y bueno, para seguir un poco caracterizando a quienes tenemos enfrente gobernándonos, ¿no? Qué personajes son y bueno, también dimensionar qué es lo que nos proponen y que hay que ir a contramano de eso. ¿Te parece que vayamos a un temita? Sí, me parece que vayamos a un temita. Es el que está ahí escrito en la hermosa pauta, ¿no? Vamos a escuchar Increíble. a Eruca Sativa, vamos a escuchar Creo.